إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él, nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que pueden generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único sin los asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien nos ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos y respeten los lazos familiares. Allah los observa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون أن الإسلام جاء ليعلم الإنسان حسن الخلق، وكذلك حذر الإسلام من صفات مذمومة حتى يربي هذا الإنسان ويجعله إنسانا كاملا في خلقه ذو أخلاق عالية وصفات حميدة. فاليوم أيها الإخوة سنتحدث عن صفتين مذمومتين في الإسلام، وقد حذر الله سبحانه وتعالى عنهما في القرآن، حذر المؤمنين عن هاتين الصفتين، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر ونبه وأنبأنا بخطورة هاتين الصفتين المذمومتين، ألا وهما الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالإسلام أيها الإخوة يعلمنا أن الإنسان بحاجة كبيرة إلى الأخلاق، إلى معاملات حسنة بين الأفراد وبين الفرد والمجتمع، بين الأخ وأخيه، وبين الابن والأب، وبين المسلمين وبين البشر جميعا. لذلك حذر الإسلام من هاتين الصفتين، والإسلام اعتنى بالأخلاق كما ذكرنا عناية بالغة. فالغيبة أيها الأخوة هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك المسلم بما يكره. أو قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. أي إن كان متصفا بهذه الصفة التي ذكرتها وهو لا يحب ذكرها، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
أي افتريت على أخيك وكذبت عليه وقلت فيه ما ليس فيه. Hermanos y hermanas, el Islam nos enseña el buen comportamiento. El Islam enseña al musulmán, al ser humano en general, cómo usar la vista, cómo usar el oído, y cómo usar también la boca, cómo usar la lengua, cómo hablamos. Por eso el Islam, encontramos, hermanos, en el Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala nos advierte de las malas palabras, nos advierte de usar nuestra lengua en lo que no complace a Dios, nos advierte del uso de la lengua en lo que daña a los demás, en lo que causa daño a los demás. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advirtió de ese mal comportamiento, del cual hablaremos hoy día, que es sobre al-ghaiba, que es hablar o decir de alguien algo o sea, hablar de alguien en su ausencia. Hablar de alguien en su ausencia o a sus espaldas. Y al-namima, que es causar enemistad entre dos personas o más. Causar enemistad entre dos personas o más. Entonces, estas son dos enfermedades, hermanos, que hay, sí, en cualquier sociedad. Y si no hubiera sido, el Islam no nos habría advertido de esas dos enfermedades, que es al-ghaiba y el namima. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: oh creyentes, eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues en verdad algunas sospechas son un pecado. Y no se espíen ni hablen mal del ausente, porque es tan repulsivo como comer la carne de un hermano muerto. ¿Acaso alguno de ustedes desearía hacerlo? Por supuesto que les repugnaría. Y teman a Allah, porque Allah es el indulgente misericordioso. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala aquí en el Corán habla y llama a los creyentes: oh creyentes, eviten sospechar demasiado, ir más allá, ¿no?, de los límites que tenemos o que el Islam nos diseña. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice o nos prohíbe al-ghaiba, y también pone un ejemplo, o sea, nos pone un ejemplo de cómo es al-ghaiba, lo que causa al-ghaiba. Y dice: es como comer la carne de tu hermano siendo muerto. O sea, alguien podría comer carne de un ser humano ni siquiera vivo. ¿Y cómo sería muerto? Entonces, esa es la misma forma o la misma manera, es digamos, cuando tú hablas mal de alguien que está ausente. Hablas mal de alguien que está ausente. Entonces, ¿qué es al-ghaiba? Al-ghaiba es hablar a las espaldas de la gente, ¿no? Y ese también es el chisme. Y es mencionar a las espaldas de alguien algo sobre esa persona que sí tiene, pero que no le gustaría que digan de él. Y eso no solo incluye palabras, sino también señas, ¿no? Y también lo que uno escribe, mensajes, publicaciones, fotos, etc. O burlas también, etc. O cuando, por ejemplo, estás en una reunión y entra fulano. Entonces tú, o sea, haces alguna seña a un amigo que ya ha entrado fulano, ¿no?, y comienzan a reírse. Eso también está prohibido. Está prohibido. Al-Buhtán, lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es hablar o decir algo de alguien que no es verdad. Que no es verdad. Eso es Buhtán. Es calumnia. Es la calumnia. Es decir algo sobre una persona que no es verdad. Que no es verdad.
Y an-namima, que es la difamación, es hablar con una persona sobre otra, con la intención de sembrar la enemistad entre ambas. ¿O sabes que fulano qué es lo que dijo de ti? Dijo tal y tal y tal y... ¿no? Con la intención de causar enemistad entre él y el otro. Eso es an-namima. Y todos esos comportamientos, todos esos malos comportamientos son prohibidos en el Islam. El Islam nos advierte fuertemente del peligro de esos malos comportamientos. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من النميمة كما سمعنا في الآية وقد ضرب الله هذا المثل ليشعرنا بشنيعة هذا الفعل أنه فعل شنيع وأنه لا يقبله أي شخص فقال سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لن يستطيع أحد منا أن يأكل لحم أخيه ميتا إذن فهو كذلك حينما تغتاب أخاك فكأنك تأكل لحم أخيه ميتا. فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. والنميمة أيها الإخوة هي أن توقع بين شخص وآخر أن توقع بينهما العداوة. مثلا أن تحدث شخصا عن آخر بنية أن توقع بينهما العداوة، فهذه تسمى النميمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة نمام. هو مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق لكنه نمام. وكذلك عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يفضحه في بيته. أخرجه أبو داود. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماء قال من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que no entrará al paraíso un calumniador, es decir, aquel que digamos causa una enemistad entre dos personas, o habla de alguien para enemistar, digamos, habla fulano de alguien para enemistar entre los dos. No entrará al paraíso. Imagínense un musulmán que reza, ayuna, paga sus zakats, da caridad, hace el hajj, pero tiene ese mal comportamiento. Tiene ese mal comportamiento que es enemistar entre los musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el viaje nocturno pasó cerca de un grupo en el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, cuando fue de Meca a Jerusalén y de Jerusalén hasta el último cielo. O sea, durante su ascensión, pasó por un cielo y pasó por cerca de un grupo de gente que tenían uñas largas de cobre y con ellas arañaban sus caras y sus pechos. Entonces preguntó por ellos y el ángel Gabriel le respondió que ellos eran los que criticaban y calumniaban a la gente y hablaban mal del ausente. Entonces el profeta Muhammad dijo: oh gente que creen solamente con la lengua y no con sus corazones, no hablen mal de ningún musulmán ausente y no divulguen sus defectos, porque quien lo haga, Allah divulgará sus defectos y lo deshonrará en su propia casa.
y lo deshonrará en su propia casa. Entonces, hermanos, eso sí sucede. O sea, si no hubiera sucedido, Dios no lo habría mencionado en el Corán. El profeta Muhammad no habría hablado de este tema. Pero sí, se sabe que la gente sí o sí, o sea, va a cometer esos pecados. Por eso el Islam nos advierte, nos avisa: cuidado, eso está prohibido, eso tiene malas consecuencias. Y todo lo que, y eso es una regla, una norma general, todo lo que el Islam nos ordena es porque hay un bien para el individuo o la sociedad, o para ambos. Y cuando el Islam nos prohíbe algo, nos advierte de algo, es porque ahí el ser humano, no solo el musulmán, el ser humano tiene, digamos, el mal, tiene malas consecuencias, sea de manera individual o en común. Tiene malas consecuencias para el individuo o para la sociedad, o para ambos. Entonces, esas son las consecuencias, o hay consecuencias, hermanos, que causan la calumnia, la difamación, ¿no? O sea, hay personas o hay esposos que se divorciaron solo porque el esposo o la esposa escuchó, digamos, que fulano dijo de su esposa o dijo de su esposo o que hizo, y no era verdad. Y el Islam, hermanos, nos enseña a corroborar la información. Cuando recibimos una noticia de alguien, o sea, cuidado, primero, o sea, antes de publicarla o antes de transmitirla a otras personas, la tenemos que corroborar. La tenemos que corroborar. No todo lo que escuchamos lo decimos. Eso es mal visto en el Islam. Es mal visto en el Islam. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Digo esas palabras y pido perdón por todos nosotros. Pido perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. لكن هناك أيها الإخوة حالات أجاز فيها العلماء أن يتحدث المسلم عن أخيه، وهذه الحالات هي كالآتي: أولا، المتظلم، أي الذي ظلم من شخص آخر، فيجوز للمتظلم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو إلى أب الشخص أو غير ذلك لكي يشكو ما فعل به الآخر. ثانيا، الاستعانة مثلا على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول فلان يعمل كذا ويكون مقصوده إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. وكذلك الاستفتاء مثلا، أنت تريد أن تسأل مثلا شخصا، أن تسأل عالما ماذا، مثلا أنت عندك مشكل مع زوج أو مع أخ أو مع أب، فأنت تذكر له ما فيه، فهذا كذلك ليس عيبا وليس حراما. وكذلك تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين، أو مثلا أن تذكر أخاك أنه مثلا فتح دكانا يبيع فيه الكحول أو يبيع فيه مثلا شيء محرم، كما هو جاهر بالمعصية، فأنت كذلك تذكره، كذلك تجاهر بما فعله بغية إنكار المنكر والنصيحة. وكذلك أن يكون المغتاب مجاهرا بفسقه، وهذا ما ذكرناه، وغيرها من هذه الصور التي تجوز فيها الغيبة. Hay gente, hermanos, que transmite las palabras de otras personas solo con el propósito de inmiscuirse en los asuntos ajenos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: es una señal del buen Islam, es una señal del buen Islam
que uno tiene de una persona que no se inmiscuye en los asuntos ajenos. Es decir, el musulmán que deja de hablar de los asuntos ajenos que no le corresponden, ¿no? Es una buena señal de su buen comportamiento, de su Islam, de su religión, ¿no? Y obviamente, al contrario, es una mala señal de la religión que tiene aquella persona que habla de cualquier cosa, o que habla de los asuntos ajenos, etc. Y el creyente, en cambio, hermanos, piensa bien en lo que dice y averigua los hechos antes de transmitir cualquier cosa para que la información sea la correcta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el hombre que usa palabras sin fundamento alguno y no medita antes de pronunciarlas, sin saber si es algo bueno, malo, verdadero o falso, caerá en el fuego. Y dijo también: es suficiente pecado el que comete un hombre que repite y divulga todo lo que escucha. O sea, estás en una reunión y comienzas a hablar de lo que has escuchado. Es una buena señal dejar algo que no te corresponde, ¿no? Dejar de hablar de los asuntos ajenos. Y también, ¿qué pasa cuando estamos en una reunión y un musulmán habla mal de otro musulmán? Tenemos que defender al musulmán que está ausente. Es una enseñanza del Islam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien defiende el honor de su hermano musulmán, Allah alejará su rostro del infierno el día del juicio final. Comienza a hablar, le dices: por favor, hermano, el Islam nos enseña a no hablar, hacerle recordar de que eso está prohibido o no es bueno, y todos cometeremos pecados si te escuchamos, ¿no? Entonces, y defiendes el honor de tu hermano ausente y impides que el otro hable mal de él. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: que nadie me cuente las cosas malas que pueden haber hecho mis compañeros, porque me gusta encontrarme con ellos y no tener resentimiento en mi corazón. Miren, eso es lo que conserva, hermanos, el amor, la hermandad y la misericordia que debe haber entre la comunidad. Pero cuando uno, te transmite lo que hizo fulano y el otro te transmite lo que hizo vengano, entonces, subhanallah, cuando tú mismo, justo lo que está diciendo, es verdad lo que está diciendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justo cuando tú ves a aquella persona, sientes que, a pesar de que sí tenemos que corroborar, ¿no? Y tenemos, no tenemos que creer en todo lo que escuchamos, ¿no? Porque si no tenemos algún fundamento, si no hay algún argumento, ¿para qué? ¿Para qué creer en todo lo que escuchamos? Subhanallah, a veces, si sientes algo, ¿no? Sobre esa persona, ¿no? Y no lo saludas bien, ¿no? Pero el musulmán tiene que quitar todo eso y no tiene que creer en todo lo que se le dice, y tiene que corroborar la información. Todo eso, hermanos, es para cuidar nuestros corazones, para cuidarnos a nosotros como comunidad y cuidar también nuestros lazos, sean familiares o no familiares, o como musulmanes. Entonces, el Islam también nos habla cómo arrepentirnos. ¿Cómo arrepentirnos si yo cometo un pecado, si yo hablo mal de alguien, pero después me arrepiento, ¿no? Sí, el Islam, alhamdulillah, tiene las puertas abiertas del arrepentimiento ante cualquier pecado. Entonces, si la noticia, o si el que ha sido mencionado en una reunión y hablaron mal de él, si le ha llegado esto, le tienes que pedir disculpas directamente a él. Si no le ha llegado, entonces pides a Allah por él. Pides por él, le pides perdón por él. Oh Allah, que perdones a fulano. Y Allah, te pido perdón por fulano. Y Allah, perdóname lo que hablé mal de él. Sea cierto o no. No hablamos de que sí es cierto o no es cierto. Sea cierto o no, no tienes derecho a hablar de tu hermano en su ausencia. Tampoco en su presencia, ¿no? Pero hablamos del ghaiba, ¿no? Hablamos de ese tema que es
muy mal visto en el Islam. Está prohibido. Está prohibido. Entonces, abandonar el pecado que estaba cometiendo. Hay que abandonar eso. Hay que abandonar al ghaiba y al namima. Si yo estoy arrepentido, entonces no lo vuelvo a hacer. Tengo que abandonar ese pecado porque es un pecado. Después, sentir pesar en el corazón por lo que estaba haciendo. Porque sentir es una señal de que lo que hice está mal. De lo que hice está mal. Tal como sentimos tristeza, sentimos alegría, ¿no? Prometerse no volver a hacerlo en el futuro. No volver a hacerlo en el futuro. Y pedir disculpas a quien ha difamado o has difamado, y si no puedes, pides por él con súplicas. El Islam nos permite, sí, hablar de alguien, aunque sea mal. ¿Cuándo? En algunos casos. Por ejemplo, si alguien viene y te pide un consejo, aconséjame, hermano, yo quiero hacer un negocio con fulano. ¿Qué tal, fulano? Tú lo conoces, tú eres su amigo, ¿no? Entonces tú tienes que decir la verdad. Y si dices que él es mentiroso, o sea, varias veces sí me ha mentido, no es confiable, eso lo tienes que decir. Y no es ghaiba, no está prohibido, es una orden, lo tienes que decir, para cuidar también a tu hermano que quiera hacer negocio con él. O si alguien, por ejemplo, viene y te pregunta, mira, fulano vino para pedir la mano de mi hija, y estoy haciendo investigación para ver si es una persona para decirle sí o no, tienes que decirle la verdad. Si es buena persona o mala persona. Y no es un pecado. No estás cometiendo un pecado, porque estás diciendo la verdad, y es en un caso que otro hermano te está pidiendo consejo. Lo tienes que decir, lo tienes que aconsejar y le tienes que decir la verdad. También cuando te quejas de alguien, mira fulano, por ejemplo, no sé, entre un primo y otro, entonces, y el primo quiere quejarse, quiere decirle lo que le hizo el otro primo a su papá. Entonces, mira, me dijo esto, me hizo el otro, eso también no está mal, etc. Entonces, como en estos casos, es permitido hablar mal o decir la verdad, con la intención nomás, con el objetivo de decir la verdad y punto, con el objetivo de aconsejar y punto, con el objetivo de decir la verdad y punto. No ir más allá, ¿no? Entonces, eso es lo que el Islam permite en esos casos, hablar o decir la verdad de otro musulmán. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de esos malos comportamientos. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا من باقيات صالحات أعمالنا اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وسائر أعمالنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أم إياد اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم ردها إلى بيتها وأهلها سالمة معافاة عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل وجميع مرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وطهرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Ya Allah, te pedimos perdón por los pecados. Ya Allah, te pedimos perdón, ya Allah, de todos los pecados.
Ya Allah, que hemos cometido. Ya Allah, te pedimos que nos aceptes el ayuno de Ramadán, que nos aceptes el rezo de Ramadán, que nos aceptes todas las buenas acciones que hicimos en Ramadán. Ya Allah, te pedimos que cures y sanes a todas las personas enfermas. Ya Allah, que cures y sanes a nuestros enfermos y a los enfermos de todos los musulmanes. Ya Allah, te pedimos que cures y sanes a Iyad. Ya Allah, que le concedas una pronta recuperación. Ya Allah, una pronta salida, ya Allah, de la clínica. Ya Allah, una pronta entrada a su casa. Ya Allah, sana, ya Allah, y salva. Ya Allah, te pedimos que cures y sanes a todos sus enfermos y a todos sus contagiados. Ya Allah, que nos protejas, ya Allah, de todo el mal, de todas las enfermedades y de todas las epidemias. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله فإن تسبيحكم ثم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.